Padre, muchísimas gracias te damos este día por el tiempo, Señor, que nos das para estar contigo, Señor, y adorarte junto con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia incluso, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, por darnos un lugar donde reunirnos, y gracias, precioso Dios, por este tiempo que hemos adorado juntos. Y ahora, precioso Dios, queremos pedirte que nos ayudes a estudiar tu palabra, que nos ayudes a meditar tus mandamientos, que nos ayudes a estar atentos a tus palabras, Señor. Ponemos en tus manos nuestra mente, ponemos en tus manos nuestro corazón y ponemos en tus manos todo, Señor, todo lo que vamos a hablar, para que sean tus palabras, para que sean tus ideas, para que sean tus dichos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no sean nuestras propias ideas, sino las tuyas, Señor. Porque no hay palabras, Señor, que pueda transformar nuestro corazón, sino tus palabras. Así que ayúdanos a estar atentos, precioso Dios, y ayúdame a mí, precioso Padre, a poder darle el sentido correcto y estudiar juntos, Señor, este capítulo del libro de los Hechos, Señor. Gracias, precioso Dios, por tu favor. Amén, 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 amén. Bueno, fíjense que cuando empiezas a conocer a Dios, cuando empiezas a conocer verdaderamente a Dios a través de su palabra, te empiezas a dar cuenta que hay un único mensaje consistente de principio a fin en toda la Biblia, ¿sí? Sí puedes encontrarte matices, algunas acciones concretas, algunas historias específicas, pero te empiezas a dar cuenta de manera muy rápida que hay un único y gran mensaje que sostiene toda la Biblia de principio a fin. Toda tiene que ver con ese único mensaje. ¿Cuál es? Es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? El mensaje del Evangelio de la gracia. La gran noticia de que hemos sido salvos por la fe. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a ver exactamente eso. ¿Sí? Porque pudiéramos pensar, ay, otra vez lo mismo, ¿no? Pero sabes, vez tras vez necesitamos reiterarlo, necesitamos volver a la raíz, volver a la base. ¿Sabes por qué? Porque a nuestra carne, a tu humanidad y a la mía, a nuestra mente, a nuestro yo, se le olvida. Y fácilmente empezamos nosotros mismos a complicar las cosas o a ignorarlo. Entonces, cuando tú vas leyendo en orden la Biblia, evidentemente la Escritura va a volver al mismo punto, al mismo mensaje central, y es el caso del día de hoy. Y yo creo que el Señor quiere recordarnos una vez más, a todos los que estamos aquí, el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de la historia de Bernabé y de Pablo en su primer viaje, ¿ok? Y como introducción, recordemos, Pablo y Bernabé acaban de iniciar una travesía, un viaje misionero, el primero que vamos a ver en el libro de los Hechos, de varios, ¿ok? Y este viaje no fue idea de Pablo, no fue idea de la iglesia, fue planeado por el Señor, fue idea del Espíritu Santo. Él dijo, apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé. Saulo, Pablo, ¿no? Ya sabemos, vimos la semana pasada justo el momento en que Lucas le cambia el nombre a Pablo. Pero no fue idea de ellos, no fue idea de la iglesia que estaba en Antioquía de Siria. Entonces inician y parten de la tierra de Siria, que está al norte de Israel, y agarran un barco y llegan a una isla que está enfrente, que se llama la isla de Chipre. Y de pueblo en pueblo, desde el puerto ese, se fueron predicando hasta que cruzaron al otro extremo de la isla, de una costa a otra. Y toda la isla de Chipre quedó llena del mensaje del Evangelio. De hecho, muchos creyeron, incluso el gobernador de Chipre se salvó, y él y toda su familia. Incluso el gobernador, que se llamaba Sergio Paulo, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa cuando una vez que la encomienda se cumple? Pues vamos a lo que sigue, ¿no? O sea, vamos a lo que sigue. Y me encanta Pablo, porque imagino esto, están parados tomándose un café, viendo la costa, de que ya se les acabó la isla. ¿Y qué onda? ¿Ya nos regresamos? ¿Nos vamos a casa ya?
Y Pablo, no, aún podemos más, aún hay mucha tierra, aún hay muchos recursos, vamos a seguir adelante. Y ahí nos quedamos la semana pasada en el versículo 12, ¿no? Entonces acompáñame a Hechos en el capítulo 13, versículo 12, y leemos a partir del versículo 13, ¿no? Dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, o sea, esa isla donde les digo que estaban cafeceando, viendo el mar y las gaviotas, Pablo y sus compañeros tomaron el barco y arribaron a Perge de Panfilia. O sea, dijeron, vamos a tomar el barco para seguirle, ¿no? Y Pafos ya está llegando de la isla de Chipre al continente, en lo que hoy es el país de Turquía. O sea, salieron de Siria. ¿Verás? ¿Tienes el mapa ahí, Klaus? Por favor. Se lo voy a poner, aquí está, miren. Acá estaban, ¿no? Entonces vinieron para acá. Esta es la isla de Chipre. Entonces la atravesaron toda. Entonces de aquí, pues se pudieron haber regresado a su casa, pero no, se fueron hacia arriba. Y toda esa parte que está ahí arriba es la zona de Turquía. Si alguien me tiene en el Facebook, ahí subimos, porque ahí nos trajeron de tour por toda esa parte de arriba donde dice Galacia, desde acá donde dice Filipos, así en un autobús anduvimos ahí dando tumbos, ¿no? Pero dice el versículo 13, volviendo al versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, en Turquía, pero Juan, porque se acuerdan que eran tres, andaba Juan ahí, Juan Marcos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Okay? Esa es otra Antioquía, no es la Antioquía donde estaban. Una es la Antioquía de Siria y hay otro Antioquía internado al interior de Turquía, ¿no? Y Juan se les separa, o sea, están ahí todavía, ¿no? Imagínense, ¿qué onda? No regresan. Y entonces, por algún motivo, no sé cuál, porque la Biblia no lo dice, no sabemos cuál, al estar ahí en el muelle, Juan les dice, oigan chicos, ¿saben qué? Yo sí me voy a regresar a mi casa. Ya estuvo bueno con esto de Chipre, pues vámonos. O sea, y Pablo dice, no, nosotros vamos a seguir. Y Juan dice, no, pues yo me voy a regresar. Y Lucas deja inconcluso esto aquí en el versículo. Si se fijan, dice nomás, y se separó. Y eso es porque va a dejar una tensión abierta, que la va a resolver en el capítulo 15. Y eso va a redundar en la separación de Pablo y Bernabé. Se van a separar. Chan, chan, chan. División ministerial. Se dividieron. Próximamente en el capítulo 15, no se lo pierdan. Solo te voy a dar un spoiler. Qué hermoso es cuando abordamos este tipo de problemas desde la gracia del Señor y de su misericordia. Porque aunque es una separación, sucede algo tan bello que yo te ruego que no pierdas de vista eso cuando lleguemos a ese capítulo. Volvamos al texto. Dice, y entraron, estamos en el verso 14, dice, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Llegaron a la sinagoga y así, te agarraron un café como tú ahorita, y pum, te sentaste por ahí. Aquí hay dos sillas, sí, y están desocupadas. Se sentaron, dice verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio, así, porque había como un relajo ahí, dijo, y aquí me quiero frenar antes de ir a lo que dijo Pablo en esa predicación. Están ahí juntos, están callados, pero él se levanta y les dice, si tienen algo bueno que decir, este es el momento. Y Pablo se levanta, y aquí comienza ese mensaje del evangelio a la iglesia de Antioquía de Pisidia. Pero mira
cómo es el patrón, de nuevo, el patrón de cómo predicar el evangelio a la vista de Pablo. O sea, llega a la sinagoga de los judíos, se sienta, observa, ve la oportunidad y si la ve, ¡pum!, no la desaprovecha. Y de lo que va a hablar, no va a ser acerca de cualquier otra cosa, sino del mensaje del evangelio. Y yo quiero recordarte algo, así tenemos que aprovecharlo nosotros, tú ahí en tu casa, con tu gente, con los tuyos, con tu familia, con tu gente con la que trabajas. Llega, escucha, ¿sí? Y aprovecha cualquier oportunidad. Y no para hablar nada más del evangelio, o sea, no seamos personas que hablan cristiañol. ¿No? Se los he dicho algunas veces. No seamos personas con las que parece que no se puede hablar de nada, porque entonces nos vas a agarrar a bibliazos a todos. O sea, no forcemos pues las escrituras, hay que escuchar. Acuérdate que tenemos una proporción de 3-1 para hablar. Tenemos 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Entonces quiere decir que en una hora debes de estar escuchando alrededor de 40 minutos y nada más hablar 20. ¿Me explico? Por matemática sencilla, ¿no? Pero también te quiero decir algo. Hay veces que tenemos tanto de qué hablar, de tantas cosas, y de lo único que no hablamos es del evangelio. Entonces, no desaproveches la oportunidad. Pablo esperó a que le dieran la palabra. Claro, 2 oídos para oír, una para hablar. Pero si ya me diste la palabra, sujétate los abrojos, como decían mis hijas, que ahí te voy con todo, porque me preguntaste. Y este es el mensaje que les decía. Lo que va a hablar Pablo es lo que creo que tiene Dios para nosotros. Es el mensaje que no debemos olvidar, que es consistente en toda la escritura y que nos vuelve a poner los pies en la tierra. ¿Sale? Y este es un mensaje que no es, Pablo no lo dijo al ahí se va. O sea, está Pablo ante una sinagoga de judíos y de gente allegada al judaísmo, ¿no? Entonces, teniendo 2 oídos para escuchar y una boca para hablar, pues ¿de qué les va a hablar? Pues de lo que ellos conocen. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, me he hecho a los griegos para ganar a los griegos, me he hecho a los judíos para ganar a los judíos? Ah, bueno, aquí este es un ejemplo perfecto. Entonces, inicia su historia. Y va a iniciar con la elección, fíjate esto, va a iniciar con la elección de Dios por el pueblo judío. El que está ahí escuchando precisamente. Y es un mensaje curiosamente muy similar al mensaje que estaba predicando Esteban justo en el momento en el que lo empiezan a apedrear para matarlo delante de Pablo, delante de Saulo, y que le arrojan los pies y Pablo está consintiendo su muerte. Algunos piensan que quedó tan impactado porque este mensaje de predicación es casi idéntico al que hizo Esteban, como que se le quedó, ¿no? Y esto se lo va a decir al pueblo judío, pero al mismo tiempo lo va a dirigir al pueblo no judío. Un mensaje de esperanza para el judío y para el no judío. Es increíble la sabiduría que Dios puso en la persona que eligió, como en la persona de Pablo, ¿no? Y también Dios va a depositar sabiduría en ti cuando abras tu boca. Jesús dijo, cuando te llamen a cuentas, cuando te digan, a ver, y cuando te quieran incriminar, dice, el Señor va a poner las palabras en tu boca para que sepas lo que tengas que decir y cómo dar razón de tu fe. ¡Qué increíble! Entonces seamos muy sensibles a este mensaje, porque aunque fue dado a una sinagoga turca, ¿sí?, es para nosotros en este 2026, que es el mensaje del evangelio para siempre, para todos, hasta que se cumpla el propósito de Dios para esta humanidad. Dice entonces en el versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos. Hasta aquí. Vamos a hacer un recorrido de la Biblia de pe a pa. Bueno, por lo menos la mitad. Esto que está diciendo Pablo está haciendo referencia al libro de Génesis
y el libro de Éxodo. ¿Ok? Cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó y puso un orden en este mundo y creó al ser humano. Y dice Isaías que Él nos creó para su gloria. ¿Para qué existes tú el día de hoy? Existes para glorificar a Dios. El problema es que muchas veces nosotros no estamos glorificando a Dios, y cuando no vivimos para su gloria, todo se descompone y se rompe. Pero bueno, los creó para su gloria y los formó para poder tener una relación personal con nosotros y así glorificarse, ¿no? Y nos dio la posibilidad de elegir su palabra soberana, de amor, de misericordia, su gobierno glorioso y sus palabras verdaderas. Algunas veces he dicho, salud, ¿por qué Dios en el Edén puso el botón rojo de autodestrucción, así el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues si Él ya sabía lo que iba a suceder, ¿por qué lo dejó ahí? ¿Sabes por qué? Porque una relación de amor no se puede exigir. Tú tienes que enganchar, y Dios puso el gancho y dijo: aquí estoy, puedes comer del 99.99% de los árboles, de ese 0.01% no. Elige. ¿Ok? Entonces, decide Eva. Por eso a veces los hombres no invitamos a las mujeres a nuestras fiestas. No es cierto, porque ellas se comen el fruto. No es cierto. El ser humano representado en Adán y Eva deciden creerle las palabras de una serpiente mugrosa que las palabras de su Señor y su Dios. Y entonces el hombre peca, y cuando peca pierde la posibilidad de seguir en ese reino que Dios estableció. Ya lo creó, le dio la vida, le había dado todo, y el hombre dijo: no. Acompáñame a Génesis, mira. ¿Qué pasa justo después de eso? En el Edén, Dios después de esto, justo después de eso, lanza un plan de rescate para esa humanidad recién creada y ya arruinada por el pecado de los hombres. Génesis 3, versículo 8, dice: y oyeron, Adán y Eva, la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Te imaginas a Dios? Como cuando suenan los álamos acá en el río Sonora. Se oye riquísimo. Dice: y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Deberíamos de estudiar Génesis. Cómo me encanta este libro. Dice el versículo 9: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Lo primero que hace el pecado en tu vida es dejarle entrada al miedo. Te llenas de temor, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Te fijas, no le dice quién te dijo. Cayó una conciencia que antes no existía. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieseis? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, fíjate a quién maldice. Dios no maldijo a Adán y a Eva. Dice: por cuanto esto hiciste, le dice a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, aquí viene el plan de rescate, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer, la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón o el calcañar. Hay dos simientes, la simiente de la serpiente y de la mujer, ¿te fijas? Y le dice: de la simiente de la mujer. Y curiosamente Dios hablando de un nacimiento virginal, porque si te fijas ahí no está Adán jugando en la ecuación, porque era Dios poniendo la simiente en la mujer. Y le dice: va a nacer uno, serpientita, que te va a aplastar la cabeza.
haciendo Dios referencia a cómo se iba a romper el yugo del pecado que acababa de entrar. Y entonces todo el drama de la historia de la humanidad viene en este sentido de cómo Dios va a llevar a cabo ese plan para rescatarnos. Y la creación se viene de mal en peor, Dios los saca del huerto, se encierra porque ya no pueden pertenecer a ese reino que ellos mismos rechazaron, y Dios los saca y le dice: ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente y te va a costar, y todo lo que ustedes ya saben, que has visto seguramente hasta en caricaturas. Y la creación se viene de mal en peor, y Dios en su misericordia manda un diluvio para aniquilar a toda la humanidad. ¿Qué? ¿Cómo que la misericordia de Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios inundó el mundo? ¿Cómo que misericordia? Sí, es misericordia del Señor. Porque un día que estudiemos Génesis, o tú por tu cuenta léelo, te vas a dar cuenta que el texto prácticamente dice que si Dios no hubiera hecho esto, prácticamente los humanos nos hubiéramos extinguido matándonos unos a otros. Estaba tan feo. O sea, no era la fiesta del infierno, parias, no, estaba la humanidad al borde del colapso, del degenere y el desastre total. Entonces, si Dios no hubiera rescatado a Noé y a sus hijos y a los hijos y su familia, nos hubiéramos extinguido prácticamente. ¿Sabes? Me quedé pensando, esa onda de yo no necesito a Dios, yo me autocontrolo, yo gestiono mi futuro, me amo a mí mismo. No sirve para nada. O sea, realmente somos pésimos como humanos con nuestra propia autosuficiencia. Es más, hasta Hollywood, que es tan cochinón, critica esto de la propia humanidad. ¿Quieres verlo? Mira The Matrix, la saga. Es una crítica a lo terribles que somos como seres humanos. ¿Quién no vio la saga de Terminator? Hay una escena que me gusta mucho donde están el John Connor chamaco y está el robot el T-800 y con vestido así con piel, pues, y están arreglando un carro, y es una escena donde unos niños están jugando a los pistolazos y no, es que yo, y se empiezan a pelear. Y en eso el John Connor voltea y le dice al robot: no la vamos a armar, ¿verdad? Y le dice, o sea, me refiero a la gente. O sea, y el Terminator le dice: está en tu naturaleza, en la naturaleza de ustedes, autodestruirse mutuamente. Somos terribles con esa autosuficiencia. Entonces, después del diluvio, Dios elige a un pueblo de todos los que salen después de Noé, y es la familia de Abraham y de Sara, ¿sí? Y de esa familia, con su descendencia, sale Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos. Luego ellos se van a la tierra de Egipto por una hambruna y quedan esclavizados en Egipto. Pero después de ese tiempo, Dios decide rescatarlos con mano poderosa y los va a llevar a una tierra que dice que fluye leche y miel, que es el territorio de Israel el día de hoy. Acompáñame al verso 18. Continúa ahí Pablo diciendo: y por un tiempo como de 40 años, ya que los sacó de Egipto, dice, los soportó en el desierto. Mira cómo somos, o sea, dice soportó, que la palabra soportar habla de sustentar, de llevarte como en los a papuchi, decimos en Sonora, ¿no? O sea, pero casi pudiera decir que también lo soportó de forma literal. O sea, tentaron a Dios, lo provocaron a ira, no lo adoraron, y aún así Dios los preservó y dejó que toda esa generación que salió de Egipto se murieran para que hubiera como un cambio de generación de chip, ¿sí? Y esa generación de esos hijos es la que iba a entrar a esa tierra donde fluye leche y miel. Pero cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 31, el último capítulo, Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Prepárate porque ya te vas a morir. Y deja a Josué, déjalo a cargo de todo, y ya. Entonces hace todo eso, pero Dios le dice:
quiero que hagas un libro con un compendio de todos los mandamientos y las cosas que yo les he ordenado. Y aparte quiero que escribas una canción que hace referencia a todo esto. Porque ¿qué crees? Van a entrar a la tierra prometida, pero se van a apartar de mí y van a llorar y van a querer que yo los restaure. Mira, es más, puro verso 21, Deuteronomio, acompáñame ahí, Deuteronomio 31, verso 21. Dice Dios a Moisés, les está diciendo: y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico que le está pidiendo que escriba, responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Y fíjate esto que sigue, me pegó, dice: porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de lo que los introduzca en la tierra que juré darles. De veras, me dejó terriblemente asustado y pensando que Dios, amigos, va a cumplir su palabra y sus promesas que ha dado indistintamente de ti y de mí. Indistintamente. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el honor y la fidelidad de Dios en sus palabras, y Dios no va a jugar con eso. Pero ¿qué onda con mi corazón? ¿Qué onda? O sea, fíjate esto, van a entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. O sea, puedo estar en total bonanza en mi vida porque Dios cumple su palabra, pero eso no significa que mi corazón esté correcto delante de Dios. Puedes estar cenando caviar en tu casa y tener el corazón torcido. ¡Rayos! Entonces, puedes tener esa vida donde fluye leche y miel, pero tu corazón está infectado de muerte. Y así sucede con el pueblo de Israel. Entran en la tierra prometida y después se corrompen y se corrompen y se corrompen y se corrompen. Verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, dice Pablo. Y luego el 20. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque prácticamente el rey David es un rey de mucho renombre para la racita judía que está escuchando ahí a Pablo y los simpatizantes de los judíos que están ahí. Prácticamente no volvieron a tener otro rey como el rey David. Hasta tú y yo cantamos las mañanitas del rey David 2026 años después y mucho más. Pero hay algo muy importante que Pablo menciona aquí. David dice que es un hombre conforme al corazón de Dios y que es un hombre que va a hacer todo lo que Dios quiere. Pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere desde el principio? Lo vimos ahorita. Volver a restaurar la relación contigo. ¿Sí? En toda la historia de la humanidad, y en particular con este pueblo de Israel que Dios escogió para manifestarse al mundo, ¿sí?, Dios va a usar al rey David para reiterar el pacto que hizo desde allá, desde Génesis, ¿sí? Y David es como ese hito en la historia, y tú vas a ver en la Biblia tantas señales, tantas cosas que Dios usa a David para reafirmar tantas cosas que ha dicho desde el principio, el pacto que Dios quiere ofrecerte a ti y a mí como humanidad. Y Pablo va a amarrar todo esto para hacérselo ver a su audiencia y recordárnoslo a nosotros hoy. Verso 23 dice: de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador y Rey. Y esa afirmación a los judíos fue ¡pum!, una bomba atómica. ¿Por qué? Porque les está diciendo que el Mesías que han leído desde Génesis, y que sus padres, generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, les dicen: va a venir un Mesías. Y entonces para ellos es: ya vino Jesús. ¿What?
¿Cómo que ya vino? Sí, aquella persona por la que tus padres y los padres de tus padres y todas las generaciones han estado esperando, ya se cumplió, pero evidentemente te lo perdiste y ni te diste cuenta. Y continúa Pablo, verso 24. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él. O sea, no soy el Mesías. Mas he aquí viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Si has leído el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que en realidad la noticia de que Juan bautizaba era muy escandalosa, muy notoria. Todo el mundo se dio cuenta, muy seguramente la gente que estaba ahí en este pueblo. Seguramente algún familiar le había tocado escuchar de Juan el Bautista, o incluso se había ido a bautizar, ¿no? Y aquí viene la amarra y la conclusión de Pablo, verso 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que están entre vosotros, y los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, ahora les va a decir no nomás a los judíos, sino ahora también a los gentiles, a ambos. Dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, paréntesis, una cosa es venir a la sinagoga o a la iglesia y escuchar como merolicos todos los días de reposo las palabras de los profetas y que te rebotan como zombies y ni siquiera nos damos cuenta, porque no abrimos el corazón. En fin, dice, todas las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Verso 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Quieres una palabra de salvación que salve tu alma? ¿Quieres una palabra verdadera y honesta que te salve de tus temores, de tus peligros, de tus fracasos, que te salve de ti mismo, porque a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos? Es esta. ¿Cuál? Que Dios te haya amado a ti tanto, aunque tú has estado o viviste en un estado de delitos y pecados y envidias y orgullos y etcétera, y cargando tú con eso, sin tú buscar a Dios, mandó a su hijo a pagar la que era tu deuda, no la de él, tu pago, muriendo en una cruz en tu lugar, saldando tu deuda y resucitando al tercer día como la prueba de que su sacrificio fue perfecto. Y el Padre dijo: suficiente paga es esta, y se levantó de la muerte. Esa es la palabra y el mensaje que va a salvarte de todo. Y te digo algo, no necesitamos otra cosa. Cuando yo estaba morro, escuchaba a adultos que decían sí, ¿cómo decían? Era así como: lo único que necesitas es Cristo. Y yo: no, también necesito comida, necesito estudiar, necesito una casa, Pero sabes, te quiero decir algo, no necesitamos, es correcto, no necesitamos otra cosa, porque cuando tú y yo, ¿por qué no necesitamos otra cosa más que Cristo y esta salvación que te digo hoy? Porque cuando tú y yo respondemos a ese amor con el que Dios te ha amado y a esa gran misericordia, tu vida cambia. Tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tus acciones, porque tus acciones, por la manera en que respondemos a su amor, realmente nos lleva a hacer otras cosas. Y verdaderamente Dios salva tu vida. Y tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tu vida cambia. Qué gran
noticia adicional necesitaremos tú y yo? Ninguna, solo esta. Y en mi ejemplo que les decía, casa, ropa, comida, pues sí la necesitas, pero Mateo 6, dijo Jesús, el Padre ya sabe que necesitas esas cosas. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que cuesta la leche? ¿Lo que tienes que pagar de gasolina y de la mensualidad de tu casa? Claro que sabe. Y Jesús dice, no pongan su vista en eso. Pongan su vista que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, en que vuelvan a estar en una comunión con el Señor. Pero tú y yo, es que decimos, es que sabes que sí, pero mis éxitos, mis logros, mira, cuando tú y yo queremos llenar nuestro corazón con otras cosas, entramos en una espiral decadente sin fondo, porque tu corazón y el mío son insaciables, no tienen fondo. Ahí dice Proverbios que tu corazón y el mío son como un pozo sin fin. Lo llenas ahorita y como que, ¡ay, qué padre Cancún! Y a los 5 días ya andamos del chongo en Cancún. Es la verdad. Se nos perdió la maleta. ¿Cómo que mis calzones? ¿Qué me voy a poner? Y ya se arruinó tu Cancún. Verso 31, continúa Pablo. Dice, y él se apareció, hablando de Cristo, muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el templo. Y nosotros, dice Pablo, también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, no a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, el Salmo número 2, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Reiterando lo que decía David, Dios usó mucho a David para afirmar muchas cosas de Jesucristo. Y escribe el Salmo número 2, diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sabes, muchos usan este versículo para decir, mira, ahí está, Jesús fue creado, no es eterno, entonces Jesús no es Dios. Pero, ¿sabes? Como te he dicho y hemos venido aprendiendo muchos de los que estamos aquí, cuando ves un versículo tienes que entender todo, el panorama completo. Y en Isaías 9, Dios había dicho que iba a restaurar el imperio de David, ¿sí? Y en Isaías 9:7, mira lo que dice Dios acerca del reino de Jesús. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz del Mesías sobre el trono de David, no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no está haciendo referencia a Dios a que fue engendrado de María, sino que está hablando, y muchos comentaristas coincidimos en esto mismo, que está hablando de cuando el Padre resucita a Cristo al tercer día. ¿Por qué? Porque en ese momento se está dando por aceptado su sacrificio. Excelente, subsanada toda la deuda. Entonces ahora viene el reino eterno de Cristo desde ahora y para siempre, y todos los que creemos junto con Él. No es el momento en que nació de María. ¿Okay? Entonces, verso 34, continúa Pablo. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, porque dice también otro salmo, otro más, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en el Salmo 16. Porque la verdad, David dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, se murió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué es eso? Pues le salieron gusanos y se quedaron los puros huesitos ahí, así, ¿no? Mas aquel a quien Dios levantó, o sea, Cristo, no vio corrupción. O sea, cuando
se escribe el Salmo, está describiéndose y lo que Pablo está tratando de decir es, el salmista lo escribió y parece que está hablando él en primera persona, pero en realidad estaba siendo usado por Dios para hablar de Cristo, ¿sí? Siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió ese salmo de que Cristo iba a resucitar, que no se iba a podrir en la tumba, ¿no? Verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, y este es el cierre de Pablo, que por medio de él, de Cristo, se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la buena noticia, que tú y yo somos salvos de nuestra propia miseria por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por tus obras. Porque por más que te esfuerces por ser una buena persona, no te alcanza. Por más que te esfuerces como hombre, mujer, temeroso, respetuoso de Dios, y pujes y luches por ser una mejor persona para Dios, te tengo una noticia: no te alcanza, no puedes. Lo único que puede satisfacer a tu Dios de ti, para que estés bien delante de Él, es que aceptes el sacrificio perfecto de Jesucristo el justo. Entonces, ¿cuál es mi tarea, tu tarea y la mía? Esta, que sea como haya sido. Haya sido como haya sido. Sea como sea que te sientas. Sea como sea que te percibas a ti mismo, desdichado, miserable, normal, agraciado, fifí, alto nivel, no sé, que andes en tu prime, no, como quieras decirle, sea como sea, aceptes tu bancarrota espiritual y tu imposibilidad de satisfacer a Dios por ti mismo, con tus hechos y con tu gran y espectacular estilo de vida, y que aceptes el hecho de que estás en deuda con el Señor y que su sacrificio es lo único que te puede hacer agradable delante de Él. Eso es. Paradójicamente, el día que tú aceptas esa verdad, eres salvo, porque estás aceptando esa verdad y recibes la salvación por gracia, por medio de la fe, porque estás creyendo que estás tronado y no puedes hacer nada, pero su sacrificio te vuelve justo, aunque a tu óptica sea injusto. Es que no he hecho nada para merecer la justicia del Señor. Pues sí, pero no importa. Se trata de su amor por ti, no de lo que tú hagas. ¿Qué? Cielos, esto a mí me rayó mi cristianismo, porque cuando yo acepté a Cristo, yo entendí, o me dijeron que yo tenía, ahora tienes que orar, y tienes que hacer esto, y no vayas a las fiestas, y pobre de ti que fumes, y hasta había una canción que decíamos, cuidado mis manitas al tocar, porque Dios arriba está, y todo mirará. Yo vivía así, uy, tengo que ser un súper cristiano perfecto. Craso error. Craso error. Verso 40. Mirad pues, dice Pablo, que no venga sobre vosotros lo que está dicho a los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ahorita voy a hablar un poquito de eso más adelante. Y cuando salieron, porque hasta ahí quedó el mensaje de Pablo, pues vámonos pues a los tacos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo, o sea, la siguiente semana, le hablase de estas cosas. Se querían seguir oyendo más. Ahora, me llama la atención, ¿quiénes rogaron? Los gentiles. Los judíos no. Y aquí voy a construir algo ahorita. Verso 43. Y despedida la congregación, adiós, nos vemos la semana que viene, cuídense mucho, que pesquen mucho, etcétera.
Muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. O sea, consejerías en cortito. Oye, es que lo que dijiste me dejó patinando y necesito que me digas y a ver. Pero toda la semana. Porque mira el verso 44. El siguiente día de reposo, ahí llegan Pablo y Bernabé y llegan al lugar de la reunión. ¿Y qué crees? Dice, se juntó casi toda la ciudad. Imagínate, libres de Nacosari lleno para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso es del Señor, del Espíritu de Dios, dijeron: a ver, judíos, a vosotros, a la verdad, era necesario que se les hablara primero. O sea, hello, ya te hablé a ti el domingo pasado, ¿sí? Pero dice, se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Como tú no quisiste, so sorry. ¿Qué está queriendo decir Pablo a los pobres judíos con esto? O sea, ¿quién no querría la vida eterna? O sea, ¿la desecharon oficialmente? No. Pablo se está refiriendo a un efecto de nuestra carne, donde tú y yo rechazamos por el hecho de no querer recibir gratuitamente su salvación. No es que yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y en ese sentido estás colocándote indigno. No soy digno de una gracia que me llega por la fe. Yo tengo que hacer y hacer y no es posible. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan fácil? Me acuerdo de una canción de Marcos Witt que decía: Jesucristo, eres tan fácil de amar, haciendo referencia a esto. Y Pablo les dice: y como ustedes la rechazan por la fe, pues vamos a lo que el Señor quiere, a los gentiles. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles que estaban ahí, dice el 48, oyendo esto, ¡oh! O sea, es para nosotros. O sea, vaya, finalmente, desde Génesis, por judíos, Israel. ¿Nosotros qué? Ahora es para ustedes. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban. ¿Qué glorificaban? La palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Uy, qué frase. ¿Quién es el que te llama a las filas de la salvación del Señor? El Señor mismo. Mira, tu tía, tu primo, tu pariente pueden estar empujándote, machacándote, mil cosas, mil consejerías, vamos a conciertos, vamos a esto, el otro, para que creas. Pero cuando el Señor te llama, es cuando llegas. Por eso dice, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, por el Señor. Y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Qué increíble que el Evangelio traiga ese gozo y ese regocijo, y eso nos lleve a glorificar a Dios. Esta verdad del Evangelio. Y mira cómo cierra el capítulo 13. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, o sea, toda la crema y nata, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé otra vez. Y los expulsaron de sus límites, allá, de San Pedro para allá, váyase. ¿No? Ellos entonces, Pablo y Bernabé, sacudiendo sus pies, porque así dijo Cristo que lo hicieras, sacudiendo el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Pero mira cómo cierra el capítulo. Y los discípulos, ¿cuáles discípulos? Pablo y Bernabé, no, los que se quedaron ahí en esa ciudad. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Y te quiero hacer una pregunta de reflexión. ¿Falta gozo en tu vida? ¿Alegría? Ese gozo que no te llega a ratito, sino que hay algo en ti que te hace dormir tranquilo. Si falta gozo en tu vida, de ese tipo de gozo que no se acaba, aunque no te paguen la quincena el día que te dijeron que te la iban a pagar, ¿sí? Tal vez te hace falta la buena noticia del Evangelio en tu vida. Tal vez también estás esforzándote demasiado por agradar a Dios, cuando es obvio que no lo vas a lograr, amigo. No lo vas a lograr. Deja de luchar. Pare de sufrir. ¿Sí? Necesitas descansar en el veredicto de Dios de tu bancarrota delante de Él y de su gracia sobre tu vida, y descansar. Descansar. Tal vez también hace falta gozo en tu vida porque no tienes a Cristo definitivamente en ti. Y has vivido tu vida sin conocer al Señor. Toda la historia que hemos visto, a lo mejor tú dices, no, pues yo jamás. Y es una historia fiel, verdadera, es la historia de nuestra humanidad. Pero Dios el día de hoy te ofrece y te dice, acepta mi veredicto. No puedes, no vas a poder. Pero mi gracia en tu vida sí puede, sí es suficiente para salvarte. Y progresivamente tu vida irá mejorando y mejorando y mejorando, porque ahora ya no vas solo, ahora vas con tu Señor. ¿Les parece si oramos para terminar? Precioso Señor, muchas gracias por este mensaje tan limpio, Señor, de tu Evangelio. Gracias por usar a Pablo para predicarlo a ese pueblo y escribirlo, Señor, para nosotros, para no olvidar quién tú eres, Señor, lo que has hecho, cómo desde que creaste el mundo y cayó el hombre, has desarrollado un plan para salvarnos y enviaste a tu Hijo y lo levantaste de los muertos, pagando el precio de nuestro pecado, aun cuando nosotros no te buscábamos, Señor. Y hoy, Señor, queremos estar a cuentas delante de ti y pedirte perdón por nuestros pecados. Todos nosotros, Señor, como dice tu palabra, aunque quizá no hemos hecho cosas terribles, pero estamos llenos de egoísmo, de envidias, de codicia, Señor, de deshonra, de inmoralidad en nosotros. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Y te pedimos que nos des una vida descansada en tu gracia, Señor, porque reconocemos que sin ti, Señor, estamos en bancarrota total y no podemos hacer nada por agradarte. Solo podemos venir ante ti y decirte, Señor, porque tú lo dijiste, creemos, y creemos que somos justos, aunque no se nos ponga la piel chinita, aunque no sintamos nada, creemos y confiamos y descansamos en que tú dijiste que somos justos. Y si somos justos, somos justos. Y podemos agradecerte, Señor, como tú vas transformando nuestra forma de pensar y nuestra vida, Señor, por tu misericordia, por tu gracia.